Gloria a Dios, en esta tarde el Señor les bendiga, en esta mañana, en esta noche, ¿verdad? Dependiendo del horario en que nos esté escuchando. Como usted ya miró en el tema de la predicación, ¿verdad? Vamos a hablar acerca a ver qué opina Dios si verdaderamente nosotros somos buenos, ¿verdad? Las personas, si tú vas y hablas con ellos, muy pocos van a reconocer que no son buenas gentes. De hecho, la mayoría de personas piensan que porque son buenas gentes, demasiado buenos, ¿verdad? Tienen el derecho o Dios les dará franca entrada al cielo, a la gloria, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, si verdaderamente los humanos somos buenos. Vamos a analizar cómo llegamos nosotros los humanos a la conclusión de que somos buenos. Y si no somos buenos, ¿cómo Dios llegó a la conclusión de que no somos buenos? ¿Verdad? Entonces vamos a analizar estos dos puntos de vista y si nuestra supuesta bondad, ¿verdad?, nos permite la entrada al cielo. Si usted verdaderamente quiere saber si es bueno o no es bueno, o si verdaderamente quiere saber si su supuesta bondad le va a dar entrada al cielo, le animo a que mire la predicación completa, ¿verdad? Y vamos a estudiar, usted si tiene su Biblia, ¿verdad? Si tiene una Biblia en casa, le animo a que vaya al capítulo 3 del libro de los Romanos y el verso 10, ¿verdad? En el verso 10 del libro de los Romanos, ¿verdad? El libro de los Romanos, ¿verdad? Está ahí adelantito de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Es el sexto libro del Nuevo Testamento. Ahí en el Nuevo Testamento están los 4 evangelios. Después está Hechos de los Apóstoles y enseguida está el libro de los Romanos, ¿verdad? Para si usted lo está buscando ahí en su Biblia. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de los Romanos y en el versículo 10. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor ahí, ¿verdad?, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice en el 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces empieza aquí explicando, ¿verdad?, que no hay ningún justo, ni siquiera uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, unos cuantos, no, todos, se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Dice que hay muchos? ¿Dice que hay algunos cuantos? No, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que si tú pensabas que eras la excepción a la regla, dice que no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios llegó a la conclusión de que no hay buenos, ni siquiera uno, ¿verdad? En este caso está hablando de humanos, ¿verdad? No está hablando de Él, porque Él sí que verdaderamente es bueno, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que no hay ni siquiera un bueno. Pero, el ser humano, si usted le pregunta, oye, ¿tú eres malo? ¿Eres buena gente o eres malo? La mayoría, ¿verdad?, piensa en su propio razonamiento que es bueno. Pero entonces, ¿cómo es que el ser humano llega a la conclusión de que es bueno? Mire, cuando yo le he preguntado a las personas, porque se los he preguntado a muchas personas, si son buenos o si van a ir, primero les pregunto que si muriesen el día de hoy, ¿a dónde piensan que iría su alma? Y la mayoría, ¿verdad?, me pregunta, la mayoría me dice, no, perdón, la mayoría me contesta, yo pienso que al cielo, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué llegaste a este pensamiento? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que tú vas al cielo? Y me contestan, bueno, es que yo soy buena gente. O sí, le digo, ¿y cómo llegaste a la conclusión de que eres buena gente? Y me dicen, bueno, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Yo soy buena gente, ¿verdad? Yo de mi trabajo a mi casa. Yo no soy alguien
que hago males. Incluso algunos, ¿verdad? Que casi siempre los hombres me dicen, pues mira, yo incluso sí tomo, pero en mi casa. Yo no soy alguien, ¿verdad? Que ande haciendo disturbios o, ¿verdad? No soy esa clase de persona. Entonces sí me tomo hasta unas cervecitas, pero en mi casa y poquitas, no soy borracho, ¿verdad? Entonces esa es la contestación y ese es el mérito que ellos dicen tener, por el cual piensan que merecen o que Dios debe otorgarle entrada al reino de los cielos. Hay algunos que otros que me dicen, con que te portes bien, eso basta y sobra. Mire, no solamente dice que basta, que es suficiente, no, hasta le va a sobrar, ¿verdad? Con que te portes bien, dicen, con eso basta y sobra, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegan ellos a la conclusión de que se están portando bien? Pues en base a su propio pensamiento. La mayoría dice, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso. Pero no es nuestro pensamiento el que va a decidir si somos buenos o somos malos. Cuando se juzga a un criminal, no se le juzga al criminal en base, ¿verdad?, a sus pensamientos. ¿Usted alguna vez ha visto en una corte, verdad? Si es que ha visto alguna corte, incluso hay personas que han visto, ¿verdad?, un juicio televisado, un juicio, ¿verdad?, quizás en alguna película, quizás en alguna telenovela, en X lugar, ¿verdad? ¿Cuándo ha visto usted que en un juicio se juzgue a un criminal en base a sus pensamientos? Siempre a un criminal se le juzga en base a la evidencia que lo incrimina, no en base a sus pensamientos. La mayoría de personas piensan que ellos van a ser juzgados en base a lo que ellos piensan de sí mismos, ¿verdad? No en base a las evidencias que los incriminan, sino en base a los pensamientos que ellos tienen de sí mismos. Un juez, no juzga de esa manera, hermanos, amigos, ¿verdad? Un jurado, un juez, un tribunal, siempre muestra evidencias del crimen que se cometió y se hace notorio el delito que la persona, ¿verdad?, cometió y qué ley quebrantó cuando él, ¿verdad?, cometió el delito. En base a eso se emite un juicio. En base a eso, en si se halla culpable o inocente a la persona, es que se emite un veredicto en base a una ley. No es en base al pensamiento del criminal. Mira, el criminal siempre va a pensar que no merece castigo porque eso es criminal. ¿Y quién quiere castigo para sí? Nadie quiere castigo para sí. Aun si el criminal argumentara, supongamos que ese criminal mató a una persona y argumentara, ¿verdad?, que él ha hecho obras de caridad después de que mató a la persona, eso no invalida su castigo, eso no invalida su crimen. Si esa persona es un buen padre de familia, si es una buena madre de familia, si es responsable con sus hijos, si hace obras benéficas, si de a partir del día que hizo lo malo ya sigue haciendo buenas obras, eso no elimina su delito. Sigue siendo culpable. Que esa persona se haya reformado, que esa persona se haya, ¿verdad?, arrepentido en el momento que cometió el crimen, que cometió el asesinato, no le va a servir delante de un juez. No le va a servir delante de un juez para alegar o para discutir que él es inocente porque ha hecho cosas buenas, porque tiene un buen comportamiento con su familia, porque de a partir del que cometió el crimen, ¿verdad?, se ha portado mejor. No, él sigue siendo culpable del asesinato. Sigue siendo culpable y hasta que el juez no emita una sentencia, él, ¿verdad?, la justicia no ha sido saciada en él todavía. Entonces Dios, siendo Rey y Señor del universo,
y de todo lo que en ellos existe, todo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, siendo juez del cielo y de la tierra y siendo quien juzgará al mundo, no puede juzgar al ser humano tampoco en base a sus pensamientos. Dios, como Señor del cielo y de la tierra, como juez del cielo y de la tierra, como legislador de todo el universo, ¿verdad? Y de todo lo que en ellos hay, tenía que implementar leyes del mismo modo como se implementan en la tierra. Tiene que implementar leyes, y lo que define si una persona es o no es mala no es el pensamiento, sino el hecho de si quebrantó las leyes del legislador, que en este caso es Dios, ¿verdad? Y la palabra del Señor, ¿verdad?, define a una persona como malo o como bueno en base a si quebrantó las leyes establecidas, ¿verdad? No es el pensamiento tuyo, mi amigo, mi hermano que me escuchas. No es tu pensamiento lo que define si eres una buena o una mala persona. Son las leyes que Dios estableció. Las leyes que Dios estableció son las que van a decir de ti y de mí si somos buenos o si somos malos. Entonces, ¿cómo llegó Dios a la conclusión de que no hay ningún bueno? Porque todos hemos pecado. Porque todos hemos quebrantado sus leyes, hermano, amigo. Porque tú no puedes decir yo nunca he quebrantado una ley de Dios. El criterio tuyo que tú tienes de ti mismo no es lo que te va a juzgar, es lo que Dios estableció. Son las leyes santas y justas que Dios ha establecido en su palabra, las que van a definir quién eres tú y quién soy yo, ¿verdad? Y mire, vamos a seguir leyendo ahí lo que dice la Escritura. Allí en el capítulo 3 empezamos en el 10, leímos 10, 11 y 12. Pero el versículo 13 del capítulo 3, en el 3:13, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, para el que es engañoso, para el que miente con su lengua. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, o veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, ¿ya?, maldiciente, y de amargura. ¿Ya? Todos sabemos qué es la amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Ya? Habla de las personas que matan, no de todos, no todos matan, pero hay quienes lo hacen. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Sigue el verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No le temen a Dios o no le tememos cuando hacemos lo que hacemos, ¿verdad?, cuando quebrantamos los mandamientos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿cuál ley? La ley de Dios. Lo dice a los que están bajo la ley. ¿Ya? Lo que la ley de Dios dice, le dice a todos aquellos que están bajo la ley, o a todos aquellos que serán juzgados por la ley. ¿Quiénes son los que serán juzgados? Los seres humanos. Para que ¿cuál es el propósito de lo que la ley dice a los que están bajo la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice que el propósito por el cual dio Dios la ley es para que al nosotros oír lo que la ley dice, nuestra boca se quede cerrada. Porque si la ley te dice no mientas y tú mentiste, tu boca debe de quedarse cerrada cuando se te acuse de mentiroso, porque eso es lo que eres y eso es lo que sería yo o lo que soy yo cuando miento, ¿verdad? Entonces, ¿quién no ha mentido? Yo lo he hecho. ¿Quién no ha robado? Yo lo he hecho. En el pasado lo hice. Hay otro mandamiento, ¿verdad?, que nos prohíbe desear la mujer o el hombre, ¿verdad?, en el caso de las mujeres, de su prójimo, ¿verdad? Muchas veces he hecho eso yo, ¿verdad? Hay otro mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Respetarás. El honra es respetar.
Respetarás a tu padre y respetarás a tu madre. ¿Quién no le ha faltado al respeto en alguna manera a sus padres? Entonces, cuando se te diga, si tú has faltado al respeto a tus padres, cuando Dios diga de ti que eres un irrespetuoso, o un mentiroso cuando mientes, o un ladrón cuando robas, o un fornicario cuando deseas la mujer de tu prójimo, ¿verdad? La boca tuya y la boca mía se debe de quedar cerrada, entendiendo que eres culpable, que de lo que se te incrimina, eres culpable, ¿verdad? Como yo siendo pecador, ¿verdad? Cuando la ley diga de mí que soy un mentiroso, y yo teniendo pleno conocimiento de que he quebrantado esa ley que no me permite mentir, cuando se me diga mentiroso, me voy a hacer el digno y voy a decir, no, yo no he mentido, yo soy bueno. Soy bueno. Si la ley dice que no eres bueno, la ley dice que eres mentiroso, que quizás eres fornicario, que quizás eres homicida, que quizás eres un ladrón, que quizás eres un irrespetuoso, ¿verdad? Que no amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, ¿verdad? Y muchas otras leyes que tiene la bendita palabra de nuestro Dios. ¿De dónde sale esa supuesta bondad que mora en ti? Si la ley santa y bendita de Dios dice de ti que tú eres lo que la ley prohíbe. Si has mentido, eres un mentiroso y por tanto no eres bueno delante de los ojos de Dios. No es tu criterio o tu propio pensamiento lo que Dios usará para juzgarte. Serán sus mandamientos, serán sus leyes. Del mismo modo que aquí en la tierra las leyes se usan para castigar al que las quebranta, del mismo modo Dios puso las leyes aquí en su palabra. Y cualquiera que ha quebrantado esas leyes es culpable delante de los ojos de Dios. No existe bondad en aquel que ha quebrantado las leyes. Como tampoco puede decirse de alguien que quebranta las leyes humanas, las leyes del gobierno, no se puede decir que es un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque quebranta las leyes. El gobierno de los Estados Unidos, en este caso nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos de Norteamérica, no tiene por buen ciudadano a aquel que está cometiendo felonías, que está, ¿verdad?, cometiendo delitos. Aquel que quebranta las leyes de la ciudad, las leyes del gobierno, las leyes de la Constitución, ¿verdad?, no es considerado un buen ciudadano. Es considerado un mal ciudadano, es considerado un mal elemento, un peligro para la sociedad. Del mismo modo, Dios estableció leyes en su reino, en el reino de los cielos. Y esas leyes están escritas en la palabra y esas leyes son los mandamientos de Dios. Mandamiento es ley, es una ley, un mandamiento, hermanos. Algo que te mandan a hacer. Por eso se llama mandamiento, porque te lo mandan. Te mandan que lo hagas, que lo cumplas. Y cuando no lo cumples, eres culpable. ¿Dónde está tu supuesta bondad? ¿Por qué te dices a ti mismo que eres bueno y te tratas de convencer a ti mismo de que eres bueno solamente porque no matas? No es necesario matar, con que mientas, con que quebrantes uno de los mandamientos. Si tú has oído la antigua historia o la antigua acontecimiento que sucedió con Adán y Eva, ellos cometieron un solo pecado. El pecado de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor les había prohibido que comieran. Y ellos cometieron ese pecado y por ese pecado fueron arrojados para afuera de la presencia de Dios. Tú estás afuera. Tú estás afuera y tienes más de un pecado. Tú no estás en la presencia de Dios. ¿Cómo piensas que tu supuesta bondad va a permitirte entrar para adentro si los que estaban adentro allá en su presencia fueron aventados para afuera con un solo pecado? Quizá alguno diga, bueno, pues entonces es imposible. De hecho, sí. Es imposible por tus propios méritos entrar al cielo. Por eso necesitas entrar al cielo con unos méritos que no sean los tuyos. Por eso es que necesitas entrar al cielo con una justicia que no sea la tuya, porque tu justicia es aborrecible ante los ojos de Dios. Porque tu pecado mancha tu justicia y eres alguien injusto.
No eres alguien justo. Tu supuesta bondad está manchada por tu pecado. Es mentira que hay bondad en ti y en mí. En mí no hay ninguna bondad. Y Dios, entendiendo tu condición y mi condición, y entendiendo que por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras, por nuestras propias capacidades, no podíamos entrar al cielo porque ya quebrantamos su ley, Dios envió a su Hijo al mundo. Y su Hijo vivió esa vida perfecta que la ley de Dios demanda. Jesucristo sí obedeció al 100% la ley bendita de Dios. Él sí es bueno. Y en su condición de ser humano, Él se hizo ser humano bueno. Él murió para pagar el castigo que tú mereces. Para pagar el castigo que yo merezco por haber quebrantado la ley santa de Dios. Dios demanda ahora que tú creas en su Hijo y te arrepientas de tus pecados. Te arrepientas de haber quebrantado estas leyes. Te arrepientas de haber quebrantado la ley de Dios y que vivas una vida nueva. Una vida nueva en obediencia a sus mandamientos, en obediencia a su palabra, ¿verdad? No para recibir la entrada al cielo, sino porque Él ya te ha perdonado. Y cuando Él perdona, Él da un poder. El Espíritu Santo de Dios viene y vive dentro de ti. Y eso te da el poder, te da la gracia, te da la santidad para que tú puedas vivir de una manera distinta. Para que tú puedas vivir obedeciendo a Dios. El hecho de que tú vayas a una iglesia, o de que yo vaya a una iglesia, llámese de la que se llame, si es bautista, pentecostés, pentecostal, católica, apostólica, mormona, llámese la iglesia que se llame. Mi iglesia, la que sea, la iglesia Jesús Salva. Eso no te va a dar entrada al cielo. Debes de congregarte a una iglesia, pero si tú no crees de corazón, hermano, porque hay quien cree de boca para afuera y no cree en verdad. Si tú no crees y te arrepientes de tu pecado, tú tienes una deuda pendiente con Dios, porque Jesús no paga por aquel que no crea y se arrepienta. Todos piensan que creen en Jesús, porque algunos van a argumentar, yo sí creo en Jesús, yo creo. El que cree cambia su vida. No es posible decir que crees y no obedecer. El que cree, cuando crees, Dios impone en ti santidad, vida nueva, un deseo de actuar de una manera distinta. Debe de haber un antes y un después de ti. Para que mejor me entiendas, debe de haber, mi nombre es Efrén, debe de haber un Efrén antiguo que no le importaba la voluntad de Dios, que no le importaba lo que Dios opinara en su palabra, que le causaba molestia, que incluso mirar este video me causaba en ese tiempo un repudio, ¿verdad? Hacia las cosas de Dios. Me causaba molestia, me irritaba el hecho de estar mirando los hermanos, los aleluyas. El Efrén nuevo debe de tener deseo de la palabra de Dios, un deseo a la obediencia, una vida de santidad, una vida apartada de lo malo y enfocarse en lo bueno, no porque tenga que, sino porque esa es su naturaleza, porque ha sido cambiado, porque ha sido transformado, porque el Efrén antiguo ya no existe y ahora existe uno nuevo, que Dios cambió, que Dios transformó por su poder y por su gracia, hermanos, por su perdón, por su regeneración, por su justificación, lo ha transformado. Así que mientras no ocurra ese suceso en tu vida, mientras no haya esa transformación, mientras te sigas creyendo bueno y no entiendas que Dios dice de ti y de mí aquí en su palabra, no como está escrito, dice el 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni uno, está diciendo. Dios dice eso de ti
y dice eso de mí. Así que si tú quieres entrar al cielo, tienes que reconocer tu maldad por haber quebrantado los mandamientos. Tienes que pedirle a Dios que te dé, ¿verdad?, el deseo en el corazón de arrepentirte, el deseo de creer, la fe para creer en su Hijo y para que Él te perdone. De otro modo tendrás que ir a dar cuentas delante de tu Creador. Y el castigo para todo aquel que no se arrepiente, para todo aquel que no hay un cambio en su vida, para todo aquel que no ha reconocido su maldad, es el fuego eterno, el infierno para siempre. Así que deja de pensar en tu supuesta bondad y sujétate a lo que dice la palabra de Dios, que no eres bueno y que no existe en ti ninguna bondad, que necesitas un Salvador y ese Salvador se llama Cristo Jesús. No hay nadie más quien salve, no hay nadie más quien liberte, no hay nadie más quien dé vida eterna. Nadie se subió a la cruz a pagar el precio de tu pecado, la deuda que tú tienes con Dios por ver quebrantado sus leyes. Solo Cristo Jesús. Solo Él se ha subido a la cruz, solo Él le pagó al Padre el pecado que tú has cometido. Solo Él te puede salvar, ¿verdad?, si crees y te arrepientes. Así que medite en ello, hermano, amigo que me escucha, ¿verdad? Y que todo sea para la gloria del Señor. Y espero, ¿verdad?, esta corta enseñanza, ¿verdad?, bendiga su vida y le cambie su manera de pensar para gloria del nombre de Dios y para que le vaya bien a usted, hermano. Que Dios le bendiga.